Marzo 1902. La Sociedad Madrid Fútbol Club celebrará muy en breve Junta General a fin de designar los jugadores que han de formar el primer TEAM de la misma. Con este objeto, en el primer partido serio que se celebre, probablemente el 9 de este mismo mes, se colocarán los jugadores en diferentes puestos para que se puedan apreciar las condiciones de cada uno y así señalar los que hayan de ocupar en dicho primer TEAM. El domingo 9 del corriente mes se celebró un partido en el campo situado al lado de la Plaza de Toros, siendo el primero de los que se propone celebrar esta sociedad para que sirvan de ensayo a sus jugadores y poder formar su primer TEAM. La colocación de los jugadores fue la siguiente: azules, Meléndez, Juan Padrós, Otorno; Gorostizaga, Mendía, Páramo; Neira, Giral, Palacios, Mertens, Rodero; rojos, Juan Giral, Meléndez, Molera; Salvador, Valcárcel, Otorno; Stamper, Palacios, Varela, Celada y Bueno. Del fútbol Sky había de surgir el Madrid Fútbol Club, que con una existencia si no oficial, sí real, tiene a Julián Palacios como primer presidente en los 2 años primeros del siglo. El New sería el otro equipo que con el Madrid se convertirían en los herederos directos del Sky. El inglés Johnson puede ser considerado, por sus acertados consejos, el primer entrenador del club. Nos habla don José María Castell, socio número 1 del Real Madrid. Nos hallamos frente al campo de Estrada. Este es el campo, en que yo sepa, el primero que utilizó el Madrid y los equipos madrileños. Entonces había aquí una fábrica de mármoles. Hoy se levanta aquí una casa que es orgullo de los madrileños, porque es de un compañero que también fue jugador del Real Madrid y muy notable, por cierto, que se llama don Luis Gutiérrez Soto, ¿verdad? Y eso quiere venir a confirmar que el Real Madrid no se puede marchar definitivamente de aquí. Con los hermanos Padrós, el Madrid Fútbol Club toma cuerpo legal en el año 1902. Es Juan Padrós su primer presidente oficial. En 1904 le sucede en la presidencia su hermano Carlos Padrós, el gran propulsor de los primeros concursos futbolísticos. Este es el primer campo que tuvo el Real Madrid. Este campo no tenía vallas y era un campo que era simplemente una explanada, un solar, en el que se había hecho una zanja que era la que delimitaba las líneas del campo. Pero esta zanja no la respetaban los espectadores, muchos o pocos, todos se metían dentro del campo y tenían que ser los jueces de línea los que con un banderín y dando a veces golpes a los espectadores volvían a recuperar la forma rectangular del campo. El primer reglamento nos habla de la constitución de la sociedad con el fin de fomentar la afición al juego llamado fútbol asociación. Asimismo establece que no podrá tomar parte en los partidos el socio que deje de satisfacer algunas mensualidades. ¿Ustedes saben lo que son los vestuarios? Pues miren ustedes allí. Allí hubo una pequeña chabola, vamos a llamarle así, que tenía 2 habitaciones. Ahí donde se vestían y se desvestían los jugadores antes y después de jugar su partido de fútbol. Ahí por toda instalación había unos pequeños servicios, ¿verdad? Los indispensables, y para ducha una regadera, se cogía uno subido en una silla y con ello daba la ducha al compañero que luego volvía a repetir la operación con el que antes le había duchado a él. De esta caseta tenían que ir al campo andando. Como el uniforme del Madrid ha sido siempre blanco y el pantalón corto, la gente salía por las calles, lo seguía una porción de chicos, y los que no eran chicos, los que eran mayores, se reían de aquellos que iban en calzoncillos, aun cuando luego acabaron siguiéndoles y quedándose a verlos cómo jugaban al fútbol en el campo de al lado. En 1905, el Madrid obtiene su primer campeonato de España. Alcalde, Álvarez, Berraondo. Bisbal, Lizárraga, Norman. Parajes, Prats, Alonso, Revuelto y Yarza fueron los componentes del equipo que el 18 de abril derrotaría al Athletic de Bilbao en la final disputada en el campo que el Athletic Club de Madrid tenía entre las tapias del Retiro y el Tiro de Paloma. Con este triunfo se inicia la primera gran época del Madrid, ya que durante 4 años seguidos se proclama campeón de España, adjudicándose en el año 1907 la copa que había donado Alfonso XIII para aquel equipo que la ganase 3 años seguidos o alternos. Teníamos que hacer
aprendernos nosotros el fútbol. No teníamos entrenador y apenas si teníamos un botiquín para ponernos un poquito de yodo. Jugábamos cuando hacíamos novillos a nuestras clases, ¿verdad? Es en 1905 cuando el Madrid disputa su primer partido internacional. El rival es el Galles Sport de París, campeón de Francia. El resultado es de empate a 1 gol. Lanzado el balón, los dos bandos acometieron con gran empuje, con ganas de llevarlo al campo contrario. Las primeras acometidas fueron tan violentas que estuvo varias veces el balón cerca de la meta, pero pronto era rechazado y perdía en un momento el terreno ganado. Habla don Santiago Bernabéu, presidente del Real Madrid. La primera vez que jugué yo con el equipo del Madrid, con los titulares del primer equipo del Madrid, lo recuerdo exactamente porque es un día como es curioso, como si fuera ahora. No sé por qué me impresionó tanto aquel día, aquel partido. Iba yo a acompañar al equipo a la Playa del Corregidor, que por cierto era un campo maravilloso, y me dijeron, ¿tú juegas? ¿Yo juego? Sí, tú juegas ahí, tú ponte de extremo izquierda. Pues si yo no juego de extremo izquierda. Dice, tú juegas de extremo izquierda y cállate. Y me lo decía mi hermano, que era el que mandaba a mí jugar el de defensa, y siempre ha sido mi dictador, me quiere mucho. Y dice, y nada, jugó aquel partido. Yo recuerdo Chulilla, Julio Chulilla, jugado también Manolo Pras, jugó Saura, yo creo que jugó Saura, jugó Clavé de portero, y Ureta, Losada, y estoy segurísimo que era el año 10, porque la reseña que la he conservado hasta hace muy pocos años, porque soy muy calamidad, muy desordenado, decía, ayer debutó un muchacho que tiene 15 años, se llama Santiago Bernabéu, hermano de Marcelo, de defensa, y decía que había jugado muy bien, y yo como me había ponderado, pues la he guardado recordada. He tenido recortes de jovencito. Ganamos 1-0, y recuerdo por eso que el primer partido que yo he jugado con el Madrid, aunque no sea oficial, ha sido el año 1 de noviembre de 1912. Se inaugura oficialmente el campo vallado de O'Donnell en partido contra el Sporting de Irún. Joven viuda de un magistrado, hija... El campo actual es ya todo un señor campo. Tiene 115 metros por 85 y para allanarlo y vallarlo se gastaron cerca de 6.000 pesetas, reunidas gracias al entusiasmo de unos cuantos socios y los donativos de Parajes, Padrós y Revuelto. Sotero Aranguren es uno de los grandes jugadores del conjunto que por esta época cuenta también con Irureta, Saura, Marcelo y Santiago Bernabéu, Prats, Clavet, Castell. A pesar de todo, no son años de éxito en las competiciones que entonces se celebran. Hay un fichaje muy sonado que es el de Alberto Machimbarrena, procedente como los Aranguren y Castell del EASO. Medio centro excepcional que fallecería prematuramente en 1923. Grandes jugadores, Machimbarrena y Sotero Aranguren, desaparecidos en plena juventud. El equipo se va poco a poco apuntalando con la llegada de una savia nueva que además está dotada de una excelente calidad. A comienzos de la temporada 1914-1915 se incorporan al equipo los hermanos Petit, hijos de un alto funcionario francés de la Compañía del Norte, procedentes como otros tantos jugadores de aquella época del Colegio del Pilar. René Petit, a mi manera de ver, no tenía ningún defecto. Si este jugador se hubiera dedicado exclusivamente al fútbol, porque últimamente ya era ingeniero y lo hacía compatible con sus obligaciones, este hubiera sido pues una mezcla de Puskás y Di Stéfano. Los tres mejores jugadores que he conocido para mí han sido Ricardo Zamora, René Petit y Alfredo Di Stéfano. Y si tuviera que ponerlos por orden, empezaría por decir que Alfredo Di Stéfano, René Petit y Ricardo Zamora. Un jugador prodigioso. Lo que sobresalía en él sobre todo era la maestría. Estaba en el cruce de todos los caminos que seguía el balón durante el partido. René Petit era imperial. En 1916, después de 4 encuentros eliminatorios con el Barcelona, el Madrid llega a la final, la cual pierde en Montjuïc frente al Athletic de Bilbao. Y será en 1917 el año en que vuelva a conquistar el campeonato que no obtenía desde 1908. Machimbarrena, René Petit, Eulogio Aranguren, Sotero Aranguren, Teus, Sansinenea, Erice, Mújica, De Miguel, Mugiro y Ricardo Álvarez fueron los que ganaron aquella famosa final contra el Arenas de Guecho,
que habría de precisar de 2 partidos para dar un campeón. Entonces yo creo que Monjardín debió debutar a los 14 o 15 años. Porque sí recuerdo que René Petit debutó a los 14 años. Así que era muy corriente que de estar en la grada de chicos, pues pronto salían a jugar. Claro, porque entonces el número de jugadores es escasísimo. Teníamos que buscarlo en la universidad, el estudiante. Así que debutó muy joven. Y empezó con, yo creo que es el delantero centro más valiente que yo he conocido. Valor, que era una fiera, metiéndose, luchando, y ha tenido partidos muy grandes. Valor natural y luchar con los defensas. Y recuerdo alguna vez, yo era cobardón, le decía yo, oye, ese defensa te ha insultado. Y entonces se metía a contar con una fiera. Yo me aprovechaba y por eso decían que remataba tanto. Ahí estuve, me porté muy mal con él. Yo me llamo Matías Rodríguez del Barrio, tengo 77 años. Empecé a prestar servicios en el Madrid como acomodador del campo de la Ciudad Lineal e inauguré el campo viejo en la puerta de preferencia, en la carretera de Chamartín. Ahí estuve 5 años, pasando después a la tribuna de preferencia, en la zona C, y ahí estuve hasta que se inauguró el campo nuevo el año 1947, donde ocupaba la plaza de inspector con el número 1 por ser el más antiguo de la plantilla. En la época antigua, donde el fútbol era más viril, a juicio mío, que hoy, se iba al choque con nobleza, no como ahora, que hay ciertas cosas que son un poco feas porque van a por el hombre. ¿Es que entonces los jugadores no iban al choque? Entonces sí, cómo no. El amigo Quesada, pues le llamaban el tobillero, porque las daba con mucho disimulo. Y luego, claro, pues se revolvía muy airado a decirle, te he hecho daño. Los delanteros centros eran los que realizaban la verdadera labor del gol, y que realmente tenían más estatura que los demás, como le pasaba a Zarras en el Bilbao, a Monjardín en el Madrid, y tenían extremos como Gainza en el Bilbao y Del Campo en el Madrid, que se entraban matemáticamente a la cabeza ese delantero centro, y por lo tanto era uno de los que más tantos marcaban. Habla Félix Pérez. Cuando se inauguró el antiguo campo de Chamartín, que se conocía por este nombre entonces, pues yo era el capitán del equipo. Y estaba situado en aquella parte, todo lo que era la carretera de Maures, era la general. Después, un fondo en la parte aquella que se conocía con el nombre de fondo del reloj. El otro fondo estaba en esta parte de aquí de la izquierda, y como tribuna, que en aquella ocasión fue un acontecimiento, había en la parte de enfrente la célebre tribuna cubierta, cabrían unas 4.000 personas. El partido que inauguró el campo fue contra el Newcastle, que era entonces campeón de la Copa Inglesa. Fue un partido bastante emocionante. Entonces yo era capitán del equipo, como he dicho antes, y se presentó un caso curioso. En lugar de subir los dos capitanes del equipo al principio del partido a entregar un ramo de flores a la infanta Isabel, que vino con las 2 hijas del rey a la inauguración, pues cuando estábamos hablando con ella, que era muy castiza, las 2 hijas del rey y el capitán del equipo inglés, en ese idioma empezaron a cambiar impresiones. Y como yo no hablaba inglés, y me figuro que la infanta tampoco, se me quedó mirando con un gesto de risa y al mismo tiempo cambió conmigo unas impresiones sobre la marcha del partido, que íbamos perdiendo 2-0. Y me dijo tan tranquila, chico, debéis conformaros porque me parece el mejor que vosotros. Claro, yo no le dije nada, le iba a haber dicho, vamos a esperar que queda todavía otro tiempo que jugar. Y efectivamente, el partido terminó ganando nosotros por 3-2.
Este tanteo lo conseguimos entre el pobre Muñagorri y yo. Y después, al acabar el partido, el camino a la caseta estaba obligado a pasar por debajo del palco presidencial, donde estaban ellas. Se me quedó mirando desde arriba, me llamó y me dijo: Félix, enhorabuena, me he equivocado. Aquella delantera, Muñagorri, Valderrama, Bernabéu, Monjardín, Félix Pérez y del Campo, esta delantera vino sonando 6 o 7 años seguidos. La jugada típica y clásica, que hasta los chicos la coreaban, yo me tenía que ocupar del extremo, del delantero centro, y de mi labor de unir con el medio, que era la obligación del interior. Y venía el centro desde el campo y el clásico remate de cabeza de Monjardín, que era una jugada muy emocionante. El profesionalismo se ha impuesto oficialmente y el Madrid extiende su primer contrato a nombre de José María Peña, procedente de la Arenas de Guecho, al cual abona la cantidad de 17.000 pesetas. Se produce la incorporación de Gaspar Rubio. En 1929 llega el Madrid a la final con un equipo en el que forman Cabo, Quesada, Urquizu, Prats, Esparza, Peña, Lazcano, Triana, Rubio, Morera y López. Se inicia así la gran época que ha de durar hasta el año 1936. Debido a que la afición crecía por momentos, la construcción de campos grandes, el Madrid y otros clubes, pero sobre todo el Madrid, hizo algunos fichajes sensacionales. Se creó aquel equipo que tanto sonó y que tantos éxitos alcanzó, de la célebre tripleta defensiva Zamora, Ciriaco, Quincoces. Por otra parte, la llegada de Regueiro, Hilario Marrero, Emilín, en fin, un equipo que, sin ser el clásico equipo madridista, me refiero a jugadores, porque yo llamo madridistas a aquellos que habíamos nacido todos en Madrid, que habíamos jugado hasta con los infantiles del Madrid y que habíamos seguido el curso de la sociedad. Pero no había más remedio que hacer fichajes sensacionales como eran estos, que dieran más amplitud y que hubiera mayores ingresos, porque además había más gastos. De 1929 a 1936, 2 veces campeón y 3 veces subcampeón de Liga, 2 campeonatos de Copa y 3 veces finalista. Es la época dorada del Madrid, que cuenta ya por entonces con 5.000 socios. El entrenador es desde el año 1930 el magiar Lipo Erta. El fútbol domina el ambiente deportivo y comienzan a imponerse las piscinas y el boxeo en favor del público. En el año 1931 se incorpora al equipo el delantero centro Olivares. 1932 es famoso en la historia del club, pues en él consigue el campeonato de Liga sin conocer la derrota. Estos fueron algunos de los componentes de aquel equipo: Ciriaco, Eugenio, Olivares, Zamora, Prats, Regueiro, Ateca, Leoncito, Quincoces, Hilario, Olaso y Vidal. Paco Bru es el entrenador en 1933. En este año, el Madrid vuelve a conseguir el campeonato de Liga y en 1934, bajo la presidencia de don Rafael Sánchez Guerra, el de Copa. Nuevos fichajes son los de Samitier y posteriormente el de Leque. Luis Regueiro ha sido uno de los mejores interiores que ha tenido el fútbol español. Verle jugar sobre la cancha constituía un verdadero espectáculo de arte. Alguien le dio un mote que hizo fortuna: el corzo blanco. En efecto, algo y aún mucho de corzo había en su juego: la elegancia y la velocidad en la carrera, la finura y levedad en el escorzo, el sorprendente arranque de su acción, el toque matizado y limpio del balón, su silueta larga y enjuta y como nerviosa. 1936, campo de Mestalla. Primera final disputada por los equipos del Madrid y del Barcelona. El Barcelona dominaba el campo, el Madrid estaba agotado, le faltaba algún jugador que se había tenido que retirar y estaba el Barcelona volcado ante la puerta del Madrid que yo defendía entonces. Los tiros venían con más o menos peligrosidad, pero cuando faltaban 2 minutos o 3 más o menos, hubo una jugada que se ha hablado mucho y fue la parada que dicen que sí ha sido la mejor de mi vida, y el tiro fue de Escolá, pero la jugada había venido ya muy bien ligada desde atrás, que la línea media avanzando con la pelota dominada obligó a abrirse a la defensa con un pase abierto a Ventolrà, que jugaba entonces en el Barcelona como extremo derecha. Ventolrà se internó,
llegó hasta casi la línea de goal kick y desde allí dio un pase atrás a Escolá, que estaba situado solo a 5 o 6 metros de la portería. Escolá paró el balón y entonces yo, por intuición, dada la clase que tenía Escolá, yo pensé que donde iba a tirar era donde él consideraba que sería más difícil para mí pararla. Y entonces acerté su intención, me tiré hacia el sitio donde su posición por cuerpo y pierna indicaba y logré atenazar el balón con una sola mano, que luego atraje hacia el cuerpo para que no se me escapara, dado que el balón había sido lanzado raso y junto al poste izquierdo de mi meta. Adolfo Meléndez y Pedro Parajes son los presidentes en estos años difíciles del 39 al 42. Quincoces cuelga las botas y se celebra un partido homenaje en su honor. El Madrid por estas fechas no es ni sombra del equipo de los años 30. Se producen los fichajes de Ipiña, Barinaga, Belmar, Marzá, Huete, Moleiro, Pruden, Bañón, Clemente, Corona. Habla Félix Huete. El traspaso mío costó 200.000 pesetas, que era mucho dinero, y todo el público pues me solía censurar porque no estaba jugando muy bien, no daba una, la verdad. ¿Y cómo sería que hasta me pusieron transferible del equipo del Real Madrid después de terminar la temporada? Pero en ese momento ingresó don Santiago Bernabéu, y don Santiago Bernabéu y don José Chani me llamaron y me dijeron que ellos me conocían y que era una cosa de tipo moral, que estaba desmoralizado y que por lo tanto que no me traspasaban, que ellos sabían que yo iba a responder. La contribución que yo puedo haber hecho en el equipo del Real Madrid pues ha sido muy modesta, pero efectivamente yo he puesto mi granito de arena para hacer este estadio tan maravilloso, que lo preside don Santiago Bernabéu, y que no solamente don Santiago Bernabéu, sino que todos los que le rodean, que incluso hasta el que barre, y me perdone, y el que pone los geranios, si no los pone o no barre bien, aquí en este sitio no hay cuentos de ninguna clase. Todo funciona, y si no funciona, aquí mucha seriedad. Después les dije a los directivos que ya tenían mis añitos y que si me podían dar la libertad para la cosa típica de ganarme un dinero, como así fue que me fui a Santander, me dieron 70.000 pesetas, más en Madrid me dio 70.000 pesetas que tenía garantizadas en un partido benéfico. Y además me regalaron 40.000 pesetas y me dijeron en una carta lo siguiente: mire usted habrá jugado sus partidos malos, pero lo que sí no podemos negar es que usted se ha partido el pecho y que por lo tanto esto es un regalo que le damos a usted. A mí me ha gustado siempre ir donde van los socios porque me gusta ver las cosas que dice la gente, cómo reacciona, porque de esa opinión sale la opinión que uno debe tener. Yo siempre me he guiado para mi opinión, formarla de los que he ido eligiendo las opiniones que yo he oído. Y debajo del reloj, pues yo veía qué jugador era el bueno y era el malo, porque cuando yo era directivo me gustaba vivir el ambiente del fútbol en su salsa. Y me citaba yo con una pandilla de amigos, debajo de donde estaba el reloj de Chamartín, y materialmente me asfixiase. Claro, ahora ya también nos asfixiamos ahora, pues que nos hubieran dejado hacer un campo mayor. Pero entonces, yo decía, si el Madrid sigue con un aforo de 16.000 espectadores, al ritmo que lleva el Metropolitano, que tiene 40, el Barcelona, Sevilla, en los campos, el Madrid se muere. Y por eso me entró una obsesión que yo creí, por eso acepté, para buscar personas que fueran capaces de hacer un campo. No hacerlo yo creía que nunca lo conseguiría, pero empezar a buscar personas para decir, el señor Madrid tiene este problema. Si el Madrid no tiene un campo grande, no fabricará nunca una gran sociedad deportiva. De ahí tiene que salir. Y esa fue la obsesión que vino de estar yo con los socios debajo del reloj asfixiado. A comienzos de la temporada 1945-46, se lanza a través del Banco Mercantil e Industrial la primera emisión de obligaciones por un total de 10 millones de pesetas. El éxito es total, pues en pocas horas ya hay peticiones por 18 millones. Las obras marchan a buen ritmo, y para la semifinal de Copa con el Oviedo se juega ya en el Metropolitano, ante la imposibilidad de seguirlo haciendo en el viejo Chamartín.
1946 y una nueva final. En ella se volverá a obtener el título que no se conseguía desde 1936. El partido se celebra en Montjuic, entre los equipos del Madrid y del Valencia. En la final que jugamos contra el Valencia en Montjuic el año 46, a los dos interiores, Barinaga y Belmar, lo comentamos en la caseta, que el medio centro antiguo jugaba en un espacio muy amplio y pasándose la pelota entre sí estos dos interiores, pensábamos efectivamente de que se agotaría, y así fue, y por ahí fue por donde se rompió el equipo y así pudimos ganar la final. Fue un partido que despertó una enorme expectación y al que acudieron desplazándose de sus capitales respectivas grandes masas de seguidores de uno y otro equipo. Bañón, Clemente, Corona, Moleiro, Ipiña, Huete, Alsúa, Barinaga, Pruden, Belmar y Elices fueron los componentes del equipo campeón. En la temporada siguiente, el Madrid llega de nuevo a disputar la final de Copa como colofón a una campaña que no hacía presagiar tal desenlace, pues en la competición liguera se había conseguido únicamente un mediocre séptimo puesto y en los octavos de final se había perdido en el partido de ida contra el Betis por 4-0. Resultado este que sería superado en el Metropolitano por un rotundo 6-0, en un emocionante encuentro en el que acabaría su vida deportiva el interior belga. La final se disputó en el estadio de Riazor. El resultado fue de empate a 0. En la segunda parte de la prórroga, Vidal y Pruden conseguirían los 2 goles de la victoria. A finales de 1946, el San Lorenzo de Almagro disputa su segundo partido en Madrid. Partido que se esperaba fuera un paseo para los que habían maravillado a la afición madrileña en su presentación. Pues nosotros con el San Lorenzo de Almagro cogimos y les vimos jugar y sabíamos que en el medio campo, en espacios muy amplios, no los podíamos entrar porque siempre iban 2 contra 1 o 3 contra 2. Y quiere decirse que pasándose la pelota entre sí, pues te liquidaban. Nosotros veníamos atrás a la línea de penalti, reducíamos línea, reducíamos espacio y de ahí contraatacábamos como se hace ahora. ...14 de diciembre de 1947. Va a comenzar el partido Real Madrid-Belenenses de Lisboa... ...con el que se inaugurará el estadio de Chamartín. Fecha histórica, importantísima en la trayectoria posterior del Real Madrid. Importantísima... Tiene muchísimos recuerdos. No en balde pasé 11 años, día tras día y domingo tras domingo, jugando en este maravilloso césped. Yo comencé, como es lógico, en equipos juveniles en Santa Cruz de Tenerife. De allí pasé a Las Palmas, donde jugué en regionales en el Marino de Las Palmas. En el año 46 el Madrid se interesó por mi ficha y entonces don Santiago Bernabéu, presidente hoy y en aquella actualidad también lo era, mandó a Jacinto Quincose para contratarme. Quincose fue a Las Palmas y entonces cuando yo jugaba en el Marino me vio jugar un partido. La verdad es de decir que en ese partido las cosas me salieron muy mal. No obstante, Quincose llevaba ya previsto jugar a bien o jugar a mal, contratarme. Afortunadamente para mí, el Real Madrid me contrató y esta fue mi gran oportunidad en la vida. 1948 es el año en el que el Real Madrid está a punto de bajar a la segunda división. Hasta el último partido liguero, que había de disputarse en Chamartín contra el Oviedo, duró la incertidumbre. Con la victoria por 2-0, el Madrid conseguía eludir no solo el descenso, sino también la temida promoción. Habla Pruden. Tuve la suerte de conseguir los 2 goles que con aquellos el Real Madrid pues eludía todo peligro de descenso.
Fueron dos jugadas que entonces se daban mejor en el fútbol. Uno fue un pase que recibí de Barinaga, yo sin dudar tiré a gol y entró como una exhalación en la portería. Al poco tiempo, unos 10 minutos, fue Ipiña el que me volvió a dar un pase y sin dudar volví a tirar a gol y entró completamente por la escuadra. En aquella época, que el campo se estaba construyendo, éramos un equipo como los nómadas. Hoy día, actualizando la frase, podríamos decir que éramos un equipo que tenía entrenamientos trashumantes, porque un día entrenábamos en el campo del Plus Ultra en la Ciudad Lineal, otro día entrenábamos en la ciudad universitaria y luego, a la hora de jugar, teníamos que ir al Estadio Metropolitano. Se inauguró el campo ya en el año 47 y nosotros vinimos aquí a la temporada del 47-48 con la misma ilusión que habíamos venido hasta entonces, pero creo que había un falso espejismo respecto a los jugadores que componíamos la plantilla, el que más y el que menos tenía sus años. Y empezamos una temporada un poco tambaleante. La sociedad creyó conveniente traer un entrenador inglés. Este entrenador inglés vino hacia enero del 47. Era una excelente persona, un hombre muy correcto, competente, con sus sistemas ingleses de entrenamiento. Y allí fue ella. Nosotros, unos jugadores ya veteranos, nos hizo unos entrenamientos que, para que hoy día se den cuenta en algunos, de entrada nos dábamos 4 vueltas al campo. Luego, otros días, nos hacía ir hasta la Ciudad Lineal, siguiéndole a él su paso. Y lo curioso, que el sábado nos llevaba desde el campo hasta Cibeles. Los jóvenes aguantaron muy bien aquellos entrenamientos, pero nosotros teníamos ya una edad que donde rendíamos era en el entrenamiento y a la hora de jugar los partidos no podíamos con ellos porque en realidad nosotros comentábamos entonces, incluso salíamos cansados. Bueno, en el año 48 yo creo que el motivo primordial de aquella mala campaña, pudiéramos llamar, fue debido a que el Real Madrid, por aquel entonces, estaba con la construcción de este maravilloso estadio y del equipo se preocupó poco. Salvado el escollo liguero y eliminado de la Copa, el club emprende la tarea de reorganizar su conjunto. Se ficha a Macala, Watson, Narro. Se habla del fichaje del céltico Gabriel Alonso, así como de Paíño y Muñoz. La del primero queda en suspenso, no así la de estos dos últimos, los cuales pasan a formar parte de la plantilla que ha de competir en la siguiente temporada. Vine en unión de Paíño, jugábamos juntos en el Celta de Vigo, y para entonces ya habíamos jugado los dos un partido internacional defendiendo los colores de España, como es natural, contra Suiza en Zúrich. Y en aquel año o 2 años antes los sistemas de juego habían variado sensiblemente, ya se empezaba a jugar la WM y entonces era una línea de 2 que yo la compuse con Narro primeramente, después fueron pasando varios compañeros a mi lado, Oliva incluso jugó de medio volante al lado mío, de Montalvo. Pero el jugador que más duró y que fue compañero mío durante tantos años y en las épocas que se iniciaba la campaña esta magnífica del Madrid, esta trayectoria internacional que ha tenido años después también, ha sido Conzarra, más grande, el hombre de más calidad que entonces tenía el club, era Luis Moloni, que era un jugador realmente extraordinario, un jugador genial, rápido, intuitivo, con un buen remate a gol. Y tuvo quizá un pequeño defecto que le perjudicaron mucho las lesiones, pues si no su trayectoria hubiera sido más larga y se le reconocería sus grandes méritos. Un jugador genial es aquel que hace acciones que no piensa nadie. Es decir, hay momentos del juego que desconcierta al contrario. Para mí ese es el jugador genial.
A finales de 1948 se celebra el partido de homenaje al veterano capitán del Real Madrid y Piña, el Capi, como cariñosamente se le denomina por la afición. El rival es el conjunto portugués Benfica, al que se vence por un rotundo tanteo de 5-0. Dentro de los resonantes triunfos que el Madrid obtiene por esta época contra conjuntos extranjeros ante los que se crece, ofreciendo partidos que no cuadran con las mediocres actuaciones en las competiciones nacionales, está el que obtiene ante el potente cuadro del Milán, al que derrota por el tanteo de 1-0 en un inolvidable partido que fue recibido con la mayor expectación. Era el 4 de mayo de 1949. Pañón, el gran portero del Madrid, jugaba ya por aquellas fechas sus últimos partidos en el equipo. La temporada 1949-1950 parece prometer la recuperación del Real Madrid, pues acaba la primera vuelta con el equipo en primera posición después de jugar partidos tan competidos como el que disputa a su eterno rival madrileño en un encuentro plagado de incidentes. Sin embargo, terminaría la liga ocupando el cuarto lugar de la clasificación. Es por estas fechas, a finales de 1949, cuando en partido a beneficio de la Asociación de la Prensa, vence a la selección mexicana por 7-1. Ya figura en el equipo el bravo jugador procedente del Sabadell, Navarro. Dentro de la racha de victorias contra conjuntos extranjeros está la obtenida frente al Racing de Buenos Aires, campeón de su país, al que derrota por el abultado tanteo de 5-1. El fichaje de Alfredo Di Stéfano, todos sabemos que vino aquí con el Millonarios y entonces a nuestro presidente don Santiago Bernabéu le agradó tanto y vislumbró el fenómeno que sería, que enseguida ordenó que se adquiriera y que se hicieran las gestiones. De Di Stéfano yo solamente les puedo decir de que para mí ha sido único, ha sido genial. Ha sido un jugador de que por sus condiciones físicas, todo aquello que él concebía lo podía realizar. Por lo tanto, yo creo que en fútbol, todo aquello que se concibe y luego se puede realizar es el máximo. Por lo tanto, Di Stéfano para mí ha sido un superclase.
¿Qué recuerdo trae usted así fundamental de España y de su actuación en los campos españoles? Sinceramente, me han demostrado por los españoles la gran simpatía, el cariño y la estima que mantuvieron durante 15 años que estuve viviendo yo ahí. Eso es lo más apreciable, naturalmente, aparte de los éxitos deportivos que tuve particularmente en España durante todo ese transcurso, ¿no? Di Stéfano, ¿cuál es el gol de toda su campaña en Europa que mejor recuerda, que más recuerda? Bueno, yo creo que el gol que más satisface a la hinchada madridista es el que le hizo el Atlético de Madrid de Tacón hace muchísimos años, en el 53 o en el 54, ¿no? Pero he hecho muchos goles bonitos, pero ese fue por la rivalidad que existe entre las dos grandes hinchadas que son el Madrid y el Atlético. Bueno, yo vine al Madrid en el año 53-54 y mis comienzos fueron un poco difíciles porque tuve que esperar año y medio para aclimatarme al gran juego que tenía el Real Madrid, ya que yo vine muy joven aquí con 19 años. Mis éxitos en el Real Madrid, pues yo creo que todo el mundo lo sabe. He jugado todas las competiciones de la Copa de Europa, he ganado 6 títulos, he jugado 2 finales y luego pues he tenido 11 de Liga, 2 de la Copa. Bueno, el fútbol de antes al de ahora pues ha variado mucho. Yo me acuerdo al principio de mis temporadas aquí que cuando uno driblaba al defensa siempre se ponía delante del portero. Yo en aquella época me ponía 4, 5 o 6 veces. Ahora ya es más difícil, ahora con los sistemas de la gente de centrocampista y la cantidad de defensas, pues es mucho más difícil. Yo creo que luciría lo mismo si ahora tuviese 22 años que ahora que tengo 13. Sobre el Real, yo creo que sin que nadie se moleste, ha sido el interior mejor que he tenido, el que gracias a él pues he llegado yo donde he llegado. Claro que también hay que tener unas condiciones para poder ser algo, ¿no? Pero vamos, Real soy un jugador fabuloso que desde luego a mí me encantaría, sin despreciar a los compañeros que tengo ahora, el tenerlo porque era facilísimo jugar con él. Hemos seguido los años 5 al 8, 16 al 18 y sobre todo los años 30 fueron para el club pródigos en victorias. Pero esta época que comienza hacia el año 1953 será la que marque el hito más grande en su historia. La gran eclosión futbolística mundial, el enorme desarrollo de los medios de comunicación, con el auge consiguiente de las competiciones internacionales, son elementos que determinan ahora la política de todo gran club que quiera mantenerse en la primera línea del fútbol a escala mundial. El conjunto del Real Madrid comienza en este año de 1953 la gran campaña que en 1954 le ha de llevar a conseguir el título de campeón de Liga que no obtenía desde 1933. Título que conquistará también en la temporada siguiente. Un triunfo muy importante es el obtenido frente a la selección uruguaya. A su título liguero une el de la Copa Latina conquistada en el Parque de los Príncipes de París ante el Stade de Reims, al que bate por 2-0. Un Stade de Reims en el que jugaba Copa, el cual habría de fichar en la temporada siguiente por el equipo madrileño. Ay, ven aquí que te diga yo, ven aquí que me digas tú, ni que sí ni que no. Quiero español, gloria del sol. Cariño, ay, se entraña, en tus ojitos me quiero ver. Yo soy la novia de España, mi vida para tu querer. Cariño. De un momento a otro,
La Copa de Europa va a ser un hecho. A mediados de marzo de 1955, el periódico francés L'Équipe invita a los clubes que deseen participar en la competición a enviar un representante a París con el fin de aprobar las bases de la organización. El 21 de mayo será la fecha en que definitivamente la competición toma carácter oficial. El primer rival del conjunto español fue el Servette suizo, al que derrotó con facilidad para pasar a disputar los cuartos de final con el Partizan yugoslavo. En el primer partido, disputado en Chamartín, vence el conjunto español por 4-0. Los autores de los mismos fueron Castaños, 2 de ellos, Gento y Di Stéfano. El asedio fue sumamente disputado. Para la temporada... Estos son algunos de los goles marcados al Barça. En 1966, el Real Madrid obtiene su sexta Copa de Europa. Betancourt, Calpe, De Felipe, Sánchez, Pirri, Zoco, Veloso, Amancio, Serena, Félix Ruiz, Grosso, Velázquez y Gento son algunos de los jugadores que por esta época figuran en la plantilla del equipo. La Copa de Europa original, comenzada a disputar en 1956, le es entregada en propiedad al Real Madrid después de grabar su nombre por sexta vez en la misma. De 1954 a 1968, 6 Copas de Europa, 11 campeonatos de Liga, una Copa del Generalísimo, 2 Copas Latinas, un trofeo intercontinental y una pequeña Copa del Mundo. Habla don Antonio Calderón, gerente del Real Madrid. Nosotros tenemos que decir que esta organización es bastante sencilla y simple. La cabeza visible, la jerarquía superior de todo el club es, como es natural, nuestro presidente, don Santiago Bernabéu. A continuación le sigue la junta directiva, que es la que toma acuerdos y decisiones con respecto a los problemas que afectan a la sociedad. A continuación figura la gerencia, cuyo cargo tengo el honor de ocupar desde 1955, que se encarga de cumplir exactamente los acuerdos del presidente y de la junta directiva. De un tiempo a esta parte se viene hablando quizás de que esta organización puede haber fallado al no haber traído unos jugadores tan fenomenales y fabulosos como eran aquellos Copa, Di Stéfano, Puskás, etc. Esto realmente conviene aclararlo, es de que en primer lugar aquella cantera de jugadores fabulosos y extraordinarios, cantera internacional, está muy esquilmada y hoy existen muy pocos jugadores en todo el mundo que se puedan comparar a aquellos fenomenales. Y además de que existen pocos, son jugadores que están debidamente retenidos por sus clubes y que, desgraciada o afortunadamente, no acceden a su traspaso y a su incorporación al Real Madrid. Soy Amancio, pertenezco al Real Madrid desde la temporada 62 hasta la actual y creo haber realizado un sueño que es el pertenecer a este gran club, uno de los mejores del mundo, el cual me gustaría seguir 10 temporadas más. Mis mayores satisfacciones deportivas son, a Dios gracias, muchas. Encontrarme en mi vida la satisfacción de resolver mi porvenir con mi mayor hobby, que es el fútbol, y deportivamente el haber conseguido 6 campeonatos de Liga, uno de Copa del Generalísimo, una Copa de Europa, de Naciones y de Clubs, en fin, y el galardón especial de vestir la camiseta 38 veces, internacional. Bueno, soy Pirri. Ingresé en el Real Madrid en el año, creo recordar, en el año 1964, o sea que son 8 las temporadas que llevo jugando aquí.
Aquí en el Madrid me parece que he conseguido 4 títulos de Liga, una Copa del Generalísimo y una Copa de Europa. Estoy francamente muy contento. En el Madrid todo lo que he hecho aquí se lo debo pues a todo el mundo, en general a nuestro presidente y a toda la directiva que se ha portado siempre maravillosamente bien con nosotros. Tengo 27 años, he sido 19 veces internacional, todavía me queda creo bastante tiempo de jugar al fútbol y quiero terminar mi vida deportiva en el Real Madrid. Los sistemas han ido variando con el tiempo. Los entrenadores no estudiamos la forma más conveniente de desarrollar nuestro juego con arreglo a los hombres de que disponemos, y ahora pues está en boga la palabra centrocampismo, que en realidad no existe. Quizás son hombres situados en una zona de terreno, que no quiere decir que porque jueguen en el centro del campo no puedan hacer goles, porque a nadie se le prohíbe hacer goles, y lo que ocurre es que se parte de unas posiciones retrasadas para llegar a la portería adversaria pues con mayor facilidad incluso. Lo que no se puede actualmente en el fútbol, que cada día es más veloz, más potente y hace falta una condición física mayor, es tener hombres parados, porque si de 11 hombres que salen ya el portero como consecuencia de su puesto está parado, luego tiene 1, 2 o 3 más, mala cosa. El fútbol hay que buscar, eso es lo difícil, hombres que sepan jugar en la demarcación del centro del campo y sepan llegar a la portería adversaria y hacer goles. En 1970, el Real Madrid conseguiría por 11ª vez la Copa. Y en la temporada actual, tras emocionante final en la que se batirían todos los récords de taquilla de España, la Liga, que hace la 15ª de las ganadas por este equipo. Una vez más, se le abren al Real Madrid las puertas del Campeonato Europeo. ¿Será el prólogo de la 7ª Copa de Europa que figure en las vitrinas del club?